Bienvenidos y bienvenidas a Testimonios que Inspira. Hoy continuamos alabando a nuestro Padre Celestial por las buenas noticias que continuamos recibiendo de los milagros de restauración personal, de los milagros de restauración matrimonial. Hoy nuestra amada Carol nos viene a compartir su testimonio de restauración matrimonial. Ella ha titulado este testimonio "Las promesas de Dios tienen su fecha". Desde Mérida, Yucatán, en México, hoy escuchamos esta historia que te inspirará a creer, obedecer y esperar en el Señor. Ahí te damos la más cordial bienvenida, mi amada Carol. Oramos en el nombre de Jesús, que sea nuestro amado celestial hablando a través de tu vida. Muchas gracias, Beb. Pues primero que nada, darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Si hoy estoy aquí es porque tengo mucha gratitud por lo que Él ha hecho en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar y principalmente en mi corazón, porque definitivamente hoy sé que Él es el que está en el trono, que a pesar de que hubo restauración matrimonial, que a pesar de que mi esposo está de nuevo en casa, ese lugar no lo tomó nuevamente. Y vengo hoy a compartir con todas aquellas damitas que tal vez piensan si es posible después de tanto tiempo, después de que tal vez haya OM o diferentes situaciones por las cuales pasamos en nuestro proceso. Hoy te vengo a decir que sí, sí, porque yo pude ver cumplidas muchas promesas que están en su palabra. El tiempo de Dios es perfecto, no llega tarde, no llega temprano, llega justo a tiempo, en el tiempo que Él sabe que nosotros estamos preparadas para ese milagro. Yo escuchaba muchísimo los de repente del Señor y yo decía, no, eso no es posible, eso no puede pasar. Y lo veía en mi caso y decía, no, o sea, ¿cómo se va a dar, Señor, si ni siquiera ya tenemos una comunicación del todo muy buena? O sea, a veces ni siquiera podemos platicar, constantemente de repente me dejaba de hablar, me bloqueaba, etcétera. Pero cuando el Señor dijo, es el momento, fue el momento. Y debo de compartir que el Señor me lo compartió en un tiempo de intimidad con Él, el 29 de julio. Pero yo no lo entendí hasta después de que sucedió. Cuando yo regreso a leer mis jornales, me doy cuenta que el Señor me decía, tal cual con esas palabras, tu milagro tiene fecha y hora. Y yo en ese momento no lo entendí, ¿no? Hasta que pasó. Y les platico rápidamente cómo fue mi de repente. Para empezar, debo de compartirles que mi esposo, a mis ojos, estaba en la mejor situación con la OM, porque incluso estaban de vacaciones en la playa con los papás de ella. Situación a la cual él había querido llevarse a los niños. Y en esta ocasión yo decidí confiar plenamente en el Señor y decir, no voy a meter las manos. Porque, como le compartí a Beverly en su momento, yo creo que no estaba en la mejor, en mi mejor temporada de intimidad con el Señor. Confieso que había pasado un lapso en el cual las reuniones con el Señor no eran tan constantes, en la cual de repente mis devocionales no los hacía periódicamente. Y para ti que tal vez te estás comparando o has escuchado de personas, de testimonios, de damitas en las cuales escuchas que se levantan a las 3 de la mañana a orar, que todos los días leen la palabra, que todos los días tienen su intimidad con el Señor. Eso es correcto, pero si tú no lo estás realizando al pie de la letra, eso no impide que el Señor haga lo que tiene que hacer. Porque si Él lo dijo y si está en sus planes, lo va a hacer muy a pesar de lo que tú estés realizando en ese momento. Porque fue lo que ocurrió conmigo. No estaba en la mejor posición. Incluso yo estaba con Beverly tomando el curso de sanidad. Terminé y quería volver a empezar la segunda vuelta, sin embargo no se dio. Y puedo decir que si me analizaba, me comparaba con todos los demás, yo decía, yo estoy como en un 5 o 6 ahorita,
tuve una mejor temporada, no se dio, ahora no creo que pase porque estoy muy, muy atrás de lo que era antes. Sin embargo, el Señor decidió hacerlo porque el Señor conoce nuestros corazones, conoce perfectamente la disposición de nuestro corazón y en dónde está determinado nuestro corazón. A veces podemos estar haciendo todo al 100, pero si nuestro corazón tiene otra intención, no va a funcionar de nada. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es tu verdadera intención? ¿Porque quieres recibir la añadidura o porque realmente te gozas y encuentras plenitud en esta parte? Continúo. Mi esposo regresó el 5 de agosto, hace una semana exactamente. Una semana antes, él se había ido a la playa con esta chica, es decir, el 31 de julio. Se fueron de vacaciones. Con mis hijos habló pidiéndoles que quería que vayan con él, que quería que pasaran juntos las vacaciones, etcétera. Mi esposo a mí nunca me lo dijo, hasta el día de hoy es un tema que no me ha tocado. Los que me lo dijeron fueron mis hijos y ellos mismos me dijeron, mamá, lo ponemos en oración, y mi respuesta fue, sería lo más correcto. Póngalo en oración y que Dios les dirija. Por mí no se preocupen, no me voy a molestar, no me voy a poner triste, no me voy a sentir incómoda. Lo que sí les voy a pedir es que si ustedes deciden ir, tienen que comportarse como lo que son y reflejar lo que el Señor ha hecho en ustedes, porque no me gustaría que vayan allá y sean groseros o no quieran hablar. Si van a ir y Dios los va a llevar es porque van a convivir. Y ahí quedó. Fue una semana prácticamente que ellos estuvieron en esa parte de oración. Para no hacerles largo la situación, no se dio. El Señor no permitió que fueran. Mi hijo desde un principio me dijo, yo no quiero. Mi hija, la más pequeña de 10 años, estaba en esa situación de decir, pues sí puedo ir. Incluso me dijo, mamá, ¿y si llevo mi Biblia? Y pues le puedo leer a la hija. Y yo le dije, pues ora, hija. El caso es que no se da, no va. El último día que vemos a mi esposo es un sábado, antes de que él se vaya. Cuando se quita de acá de la casa, pues la verdad tenía un semblante triste, cabizbajo. Incluso yo pensé que tal vez enojado, porque pues lo primero que yo dije, seguramente pensará que la que les dijo que no vaya fui yo. Pero dije, bueno, pero pues a mí ya no es mi responsabilidad lo que él piense, yo no puedo cambiar la situación y que Dios se encargue. Desde el día que él se va, que fue ese sábado, no volvimos a saber de él absolutamente nada hasta el jueves 5 de agosto. Durante 6 días mi esposo estuvo en silencio, no mandó mensajes, no llamó, nada. De hecho, mi hija me decía, mamá, mi papá no me ha hablado, mamá, mi papá no me ha mandado mensaje. Y yo le decía, hija, pues a lo mejor está pues molesto porque no fueron. Le dije, pero pues esa no es responsabilidad de ustedes. Él tiene que entender que no puede obligarlos a hacer algo que ustedes no quieren hacer. Y ahí queda. El jueves me mandó un mensaje, por eso de las 5 de la tarde, y me dice esto de, Carol, disculpa, ¿trabajas hoy? Y yo le contesté, sí, porque los jueves yo trabajo en el turno de la noche. Y le digo, ¿necesitas algo? Y me responde, quisiera hablar contigo, pero no te preocupes, no es urgente. Y yo, ok, le dije, pero dentro de mí empezó a moverse una ola, un hueco en el estómago, pensamientos. Y los dos pensamientos que llegaron a mi mente fueron, uno, me va a pedir el divorcio nuevamente, o dos, me va a decir que esta muchacha está embarazada. Y solamente dije, Señor, toma tú el control, no permitas que yo me desenfoque. Si necesito pasar por esto, lo voy a aceptar. Sabes que me va a doler, pero esto no me va a quitar de lo que yo creo y que aún a pesar de eso yo me voy a mantener firme confiando en que tú puedes hacer la obra. Solamente no permitas que me desenfoque y dame fuerza y dame sabiduría. A mis compañeras de oración les pedí que me apoyaran en eso. Ahí quedó. No había pasado ni una hora cuando me manda un mensaje y me dice esto de, Carol, ¿será que yo pueda ir a dormir con los niños hoy a la casa? ¿Habría algún problema? Le iba a contestar cuando llega otro mensaje que dice, no te lo quería decir por acá, pero quería ver si había la probabilidad de llevar unas cosas a la casa porque quisiera regresar. Yo me quedé callada y solamente le respondí, te lo dije al principio y lo mantengo. Esta siempre va a ser tu casa, las puertas están abiertas, eres bien recibido y claro que no hay ningún problema.
en lo que necesites siempre te voy a apoyar. Yo pensando que pues a lo mejor tuvo una discusión con esta chica y pues iba a venir un tiempo y pues luego se iba a ir. Solo me contestó, ok, gracias. Ya de ahí yo me fui a mi trabajo, como a las 9:30 de la noche les mandé mensaje a los niños y me dijeron que esto de no había regresado, no había venido. Y después llegó como a las 10:30 de la noche él. Al día siguiente yo llegué del trabajo, entré a la casa y él estaba dormido en la cama. Pero repito, yo en el sentir, nunca por mi mente que fuera a regresar, sino dije, pues una temporada tal vez. Llegué y yo con la mentalidad de decir, si me comenta algo, pues bien, si no me toca el tema, yo no pregunto. Y ahí quedó. Se levantó como a las 11, 12 del día, yo estaba preparando la comida y le pedí de favor que si me podía colocar unas como repisas para poner un horno. Y él me contesta, no vais a poner nada todavía porque quiero pintar acá y voy a quitar esto y voy a hacer acá. O sea, empezó a hablar de hacer cosas dentro de la casa. Y yo me quedé como que no entendía, o sea, está hablando de en conjunto o como por qué va a ser, pero no pregunté nada tampoco. Y luego agarré y me dijo, no voy a ahondar tanto en el problema ni en la situación, me dijo, solamente quiero saber, que sepas que quisiera regresar, quiero que volvamos a empezar. Me empezó a decir, ¿no? Entre las situaciones y entre las pocas cosas que salieron de su boca, porque yo sé que en ese momento el Espíritu Santo estaba ahí, también en él, porque Dios cuidando mi corazón, pero también dejándome ver que muchas de mis oraciones estaban respondidas. Desde el momento en que yo las hice, el Señor las estaba haciendo y que en todo momento, todo lo que yo oré, el Señor lo ejecutó, porque me habla de que en el puerto estalla la situación de problemas que venían arrastrando de mucho tiempo atrás, lo cual me muestra a mí que en mis oraciones yo le pedía siempre al Señor que se haga tu voluntad, que seas tú trayendo contienda si así lo quieres, que haya discusión, que haya separación, y el Señor estaba obrando. Yo no lo veía, pero el Señor estaba obrando. El hecho de que mis hijos no hayan ido al puerto fue porque el Señor sabía que ahí iba a ocurrir algo. Y que en un principio el hecho de que él fuera al puerto a mí me llegó a lastimar porque dije, o sea, eran cosas que nosotros compartíamos, ¿no? Y que ahorita iba a ser con otra familia, pero dije, Señor, tú sabes lo que haces. Y yo no puedo ni quiero saber por qué lo estás permitiendo, pero el Señor me permitió ver después que Él lo había permitido porque necesitaba llevarlo al final del camino, al final de esos planes, del que Él, o sea, mi esposo pensaba, pero que el Señor iba a poner ya pues un hasta aquí, ¿no? O sea, hasta aquí llega ya la situación, ya no va a avanzar más. Al final de que él me dice todo esto, yo solamente le pregunté, porque hasta ese momento seguía en mí esa duda de decir, ¿es real? Y le pregunté nada más, o sea, yo nada más quiero que me digas en qué posición vienes, como amigo, como roomie, ¿quieres un tiempo para que, pues en lo que se arregla tu situación, o quieres un tiempo quedarte acá en lo que buscas dónde irte? Y me paró en seco y me dijo, no, vengo como pareja, me dijo, quiero que lo volvemos a intentar, estoy en la mejor disposición, tú que tienes más tacto, díselo a los niños, y se lo puedes decir a quien quieras, yo no me estoy escondiendo de nada, somos una familia. O sea, empezó a decir, y eran tantas cosas que yo esperé y anhelé mucho tiempo escuchar, pero ahora entiendo que en ese momento que yo las anhelaba escuchar y que yo me imaginaba que cuando ocurriera iba a correr y no iba a caber de alegría y el abrazo y el beso y el llanto, era porque desde esa perspectiva yo estaba en un corazón no sano en el cual mi esposo todavía ocupaba el lugar y por eso cuando yo me lo imaginaba de esa forma, porque era ver que regresara aquello que durante mucho tiempo ocupó mi corazón. Pero en esta ocasión que ocurre, yo no hice absolutamente nada. Me quedé totalmente quieta, tranquila, no lloré,
no corrí a abrazarlo, o sea, sí estaba como que diciendo, o sea, Señor, ¿es en serio? O sea, ¿de verdad está ocurriendo? Y solamente le dije, ok, está bien. A los pocos segundos, él se acercó, me abrazó, me dio un beso, y ya cuando yo lo tenía abrazado del cuello, ahí sí empecé a llorar, pero ya un llanto de gratitud, de que miraba al cielo y decía, Señor, gracias. O sea, tanto tiempo yo anhelaba esto, de que cuando él llegaba y se despedía de mí, yo decía, ¿cuándo se va a quedar? Y ahora tú lo estás permitiendo. Y no fue por mí, yo no hice nada, yo no lo busqué, yo no le rogué. Y era tanta la paz que había en mí que con certeza sé que fue todo obra del Señor, como Él lo quiso, en el momento que Él lo quiso, a la hora que Él lo quiso, en el tiempo que Él lo quiso, incluso en la situación, en la forma que Él lo quiso. Y me sentía tan feliz porque me pude dar cuenta que mi esposo no vino a mover absolutamente nada. El Señor seguía estando en mí hasta el día de hoy. Hay una paz en mi casa que ni yo misma me imaginé que ocurriera. Una de las cosas que yo temía cuando él regresara era, pues él no es cristiano. De hecho, me dijo, o sea, yo respeto tu religión, respeto lo que haces, no te voy a pedir que dejes de hacerlo, simplemente no me invites porque no voy a participar, no me gusta, pero yo sé que es algo que también el Señor en su tiempo perfecto va a trabajar en él. Y que a mí no me toca ni enseñarle, ni mostrarle la palabra, sino simplemente seguir siendo luz en mi casa y esa luz lo va a alcanzar en el momento que el Señor disponga su corazón. Y tan es así que yo sigo haciendo mis rutinas normales en casa con los niños, o sea, hacemos devocionales, pongo mis alabanzas, escucho mis videos, mis cursos de sanidad, todo lo que normalmente hacía, y yo temía que tenía, o sea, que tuviera que dejar de hacerlo o que tuviera que esconderme porque él se iba a enojar, y no. Ha llegado momentos en los cuales entra, ve que estamos haciendo el devocional, se da la vuelta y me dice, voy a estar afuera mientras terminan, o si estamos en la cocina, me dice, voy a estar en el cuarto. Me ha escuchado hablando pues con alguna damita, ¿no? Pues preguntándole cómo está, y hablamos de repente que de la oración, que del grupo, etcétera, y está ahí y no comenta nada. O sea, tampoco es de que vaya y me pregunte, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, no. Y eso es algo que me da tanta paz y me da tanta alegría, porque el Señor sabía en qué momento traerlo para poder mantener yo lo que tengo con el Señor. O sea, mi relación con el Señor no se ha movido. Mi relación con el Señor sigue intacta. Y eso es lo que me da esa paz y esa certeza de que esto hoy sí es para siempre, porque el Señor está donde tiene que estar en mí, está donde tiene que estar en mi hogar, en mi familia. Él es el que me dirige, y esto yo lo empecé a encontrar, para confesarlos, a partir de diciembre. A partir de diciembre yo empecé a encontrar esa plenitud en el Señor, en el cual creo que para noviembre más o menos yo doy mi testimonio aquí en Inspira, mi primer testimonio de encontrando mi identidad, porque reconozco que durante 35 años yo no sabía quién era, una autoestima súper baja, una inseguridad, y tratando siempre de llenar vacíos y que todo lo desbordé en mi esposo. Cuando yo llego a este proceso, el primer año y medio reconozco que fue un proceso mal llevado, porque siempre quería yo manejar las cosas en mi carne, o sea, siendo cristiana, buscando de Dios, pero metiendo las manos en todo. Cuando encuentro la identidad con el Señor, empiezo a trabajar restaurando mi corazón aquí en el ministerio con Beverly. Empiezo también a servir en el ministerio Dos Mejor que Uno, haciendo vigilias. Es cuando mi enfoque empieza a desbordarse hacia el Señor. Y de repente pasaban temporadas en las cuales yo me daba cuenta que yo ya no oraba por mi esposo, por restauración. O sea, ya no era una necesidad el orar que vuelva, tráelo, tráelo, tráelo. Sino era orar, Señor, a su voluntad, donde quiera que él esté, que seas tú hablándolo, llévalo al final de su camino, que él pueda servirte, que él pueda encontrar en ti
aquello que necesita, etcétera, etcétera. Entonces, mis oraciones cambiaron totalmente y yo ya encontraba gratitud, paz, plenitud, todo en el servir, en el tomar los cursos, en el grupo de Inspira que tenemos. Tuve también la dicha de que me hicieran coanfitriona y de repente pues los tengo que dar los temas con las damitas y todo eso me fue llenando y me fue posicionando en donde el Señor me quería, o sea, centrada en Él, buscándolo a Él, sirviéndole a Él. Y sin darme cuenta, mi esposo y mi restauración siempre, siempre, desde un principio, fue una realidad en mí. O sea, es algo que siempre tuve firme. En ningún momento pasó por mi mente, si pasa esto, ya no quiero que regrese, o si ocurre esto, es porque ya no voy a volver. Reconozco que había de repente incredulidad, habían dudas, habían desánimos, porque pues al fin y al cabo somos seres humanos. Pero ya era mucho más rápido que cuando yo caía decía, a ver, no, enfócate, ¿qué es lo que tienes que ver? O sea, al Señor. Mira lo que el Señor está haciendo. Concéntrate en lo que estás haciendo. Concéntrate en ti. Yo hoy en día puedo decir que no soy la persona que era hace 2 años. Soy totalmente diferente porque permití que el Señor trabajara en mí. El Señor ha estado y sigue trabajando porque yo sigo trabajando en mi sanidad. El Señor sigue sacando y limpiando todo aquello que no puso, ¿no? Que la vida nos ha puesto. Y eso me llevó por otro rumbo. Incluso de repente yo decía, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? Y le preguntaba, Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien? O sea, ya no oro por mi esposo. Me costaba muchísimo levantarme en las madrugadas. Yo ya no me podía levantar a las 5 o 6 de la mañana. No podía. O sea, venía tras de mí una pereza y eso me hacía sentir los bombardeos del enemigo eran como que no, o sea, no va a llegar porque tú ya no estás haciendo las cosas bien. Tú ya no estás buscando como antes. Tú ya no estás, etcétera, ¿no? Pero el Señor me mostró que no, porque el Señor no necesita que hagamos, no nos pide cantidad, nos pide calidad, nos pide la intención correcta del corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Porque estás buscando algo o porque disfrutas hacerlo conmigo? Tal vez no va a ser 2 horas, van a ser 10 segundos, pero esos 10 segundos los disfrutas al máximo, porque de nada te sirve hacer tanto si al final en ti no quedó nada y con el Señor no hubo una conexión. Entonces es muchísimo mejor tener cada quien, porque eso es una realidad, damitas, cada quien tiene un proceso diferente y el Señor sabe cómo va a hacer las cosas con cada una de nosotras. No se comparen, no se comparen porque por experiencia propia les digo, eso nos frustra. Yo me comparé muchas veces, yo me comparaba incluso con Beverly, que yo escuchaba y decían que es que Beverly se lee los libros y se come esto, y yo tenía miles de libros que empezaba a leer y no terminaba, y yo decía, no, o sea, no puedo, o sea, no voy a ser como Beverly, no voy a llegar, no voy a avanzar, y me comparaba con otros testimonios y decía, no va a llegar, o sea, lo estás haciendo mal. Entonces no se comparen porque el Señor sabe qué necesita cada una de nosotras, sabe cómo trabajar con cada una de nosotras. Él trabaja a nuestro ritmo. Si nosotros nos queremos apresurar, nos vamos a cansar. Por eso nos cansamos, por eso nos desanimamos, por eso vienen los bajones, porque no estamos encontrando nuestro ritmo con el Señor, nuestra plenitud con el Señor. Hoy les puedo confesar que al principio de mi proceso yo oraba mucho. Mi esposo trabajaba en una disco, trabajaba los fines de semana. De jueves, viernes, sábado y domingo no estaba en casa. Cuando se va con esta chica y empieza la pandemia, yo desde el principio oraba por su trabajo, diciéndole, Señor, colócalo en un trabajo que te honra a ti, que sea agradable a tus ojos, etcétera. Cuando empieza la pandemia, se cierran todas las discotecas, los restaurantes, y él deja de trabajar, yo le decía al Señor, ¿por qué? Si yo te lo pedía para que fuera conmigo, no con ella, ahorita pasan tiempo juntos, los fines de semana pueden salir, y yo iba y le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y recuerdo que una vez el Señor me dijo, no era lo que tú me estabas pidiendo, no tú me pediste que yo lo sacara de ese trabajo para que pudieran estar juntos. Yo estoy haciendo las cosas para que en el momento que ocurra,
todo va a estar como tiene que estar. Y hoy lo puedo ver, porque mi esposo, gracias a Dios, ya no trabaja en discos, tiene un trabajo en el cual podríamos decir que maneja su horario, está los fines de semana en casa, está en las noches en casa, y me pongo a reflexionar y digo, a veces nosotras queremos entender el plan de Dios y no vamos a poder nunca, porque nosotros vemos de forma limitada. La Biblia nos dice que sus planes son de bien, y es real, sus planes son de bien. Y lo que el Señor hace es ir armando las piezas del rompecabezas, las va colocando una a una en nosotros y en ellos, para que al final lo que Él hace es juntar ambos y entonces armar un plano completo de lo que el Señor ya tiene diseñado. Y si nosotros metemos las manos, y si nosotros nos enojamos, y si nosotros nos peleamos, incluso a veces hasta nos peleamos con Dios y nos alejamos de Dios, solamente nos estamos cansando nosotras mismas y no estamos disfrutando el proceso, no estamos disfrutando lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Si tú dejas y te rindes al Señor, Él va a hacer. Otra parte que creo que es importante compartir, yo durante todo el tiempo que mi esposo estuvo fuera, que para quienes preguntan fueron 3 años, 5 meses, todo ese tiempo mi esposo siempre me buscó en intimidad. Y durante mucho tiempo yo sabía y sentía que era algo que el Señor estaba permitiendo. Para quienes preguntan, ¿es correcto o es incorrecto? Eso es algo que el Señor te va a mostrar y te va a guiar. No puedo decirte está bien o está mal, porque el Señor sabe cómo va a manejar esa situación contigo. Durante mucho tiempo, a mí, yo sentía mucha paz cuando yo estaba con mi esposo. Estando en intimidad con mi esposo, yo oraba por él. En muchas ocasiones me tocó que después de orar, desde que se fuera de casa, yo sentía que tenía liberaciones porque vomitaba y cosas por el estilo, porque siempre lo mantuve en oración. Pero hace aproximadamente 2 meses para acá, empecé a sentir y empecé a ver que el Señor me estaba diciendo, ya no más. Tienes que soltarlo, tienes que dejar, ya no puedes continuar con esto. El Señor me cerraba puertas cuando de repente Él me decía, oye, voy a la casa, y yo le decía sí, y armaba todo, incluso hasta para llevar a mis hijos, y de repente era, no puedo ir, me salió esto, me salió tal cosa. Y yo me empecé a dar cuenta que el Señor me estaba, diciéndome, tú no lo quieres hacer, yo te lo voy a hacer, ¿no? Porque yo era muy sincera con el Señor, le decía, Señor, tú sabes que yo disfruto estar con Él y no puedo decir que no. Hasta que una chica de aquí del ministerio en una ocasión, Naye, me dijo, no puedes o no quieres, me dijo. Y le dije, yo reconocí en ese momento y le dije, reconozco que no quiero, porque tengo miedo de darme cuenta que lo único que nos une es la intimidad. Y tengo temor a soltarlo. Sin embargo, fui obediente y una última ocasión le dije, ya no va a volver a ocurrir. Él me dijo, ok, está bien, no pasa nada, pero yo me sentí tan mal conmigo misma porque de verdad que fue como volver a que el proceso hubiera vuelto a empezar, porque yo ese día lloré tanto por haberle dicho no va a volver a ocurrir, y me sentía tan mal conmigo misma de decirle, Señor, ¿por qué estoy llorando por algo que ya ni siquiera me pertenece? Porque mi esposo hace más de 3 años que se fue, o sea, no es mío, no, hace mucho tiempo que no es mío, pero me dolía tanto el saber que me estaba doliendo el tener que dejar de estar con él, ¿no? Pero el Señor sabía los momentos, porque una compañera me dijo, ¿no será que eso es lo último que tienes que soltar? Y yo decía, pues no lo sé, porque siento que ya solté todo, a excepción de esa situación. Y cuando solté esa situación, que me quebró nuevamente, que me despedazó, me volvió a hacer volver a empezar de abajo, fue ahí que hoy puedo decir que sí, era lo último que tenía que soltar para que el Señor pudiera trabajar. Y así ocurrió. Yo solté y el Señor hizo, y fue mucho más rápido de lo que imaginé. Y yo solamente vengo hoy, de verdad, a invitarlas a continuar animadas. El Señor sí cumple, el Señor es fiel,
No miren sus circunstancias, crean las promesas que Dios les ha dado. Y si no las tienen, están en la Biblia. Siempre se los dice Beverly, siempre lo dicen muchas damitas que dan testimonio, pero es verdad. Las promesas están en la Biblia, búscalas, apropiatelas, hazlas tuyas, porque el Señor está trabajando. Aunque tú no veas, el Señor trabaja día con día, minuto a minuto. Está trabajando en cada situación, está trabajando en torno a todas las oraciones que tú has hecho. Él las está respondiendo. Ni una oración queda sin respuesta. Y lo que yo te invito es a buscar en Dios tu plenitud. ¿Y cómo la encuentras? Pasando tiempo con Él. El tiempo que tú quieras pasar con Él, no el que escuches que otras damitas pasan. Tú empieza a buscar ese tiempo que tú quieres tener con Él. Empieza de a poquito, empieza de a gotitas, por decirlo así. Y el Señor poco a poco te va a ir llamando más y más y más y más. Y cuando encuentres esa plenitud, todo lo demás va a pasar a segundo plano, que no te vas a dar cuenta, así como yo, cuando el Señor diga es ahora. Y también mantente lista. Siempre mantente lista, porque cuando llega, no te lo esperas. Espero que haya bendecido su vida y que se mantengan siempre animadas, buscando al Señor en todo momento y buscando en Él su plenitud, porque cuando Él ocupa el primer lugar en su corazón, todo se acomoda y todo es paz. Muchas gracias. Mi amada Carol, de verdad, hoy nos gozamos tanto. Tuve el privilegio de conocerte en la Universidad de Inspira, el cómo mantuviste tu plenitud. Hoy no vienes solo a testificar de algo que escuchaste, es algo que viviste, es algo que nosotros pudimos ser testigos y vienes a representar tan maravillosamente lo que dice la palabra del Señor. Mateo 11, versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y fíjate, mi amada Carol, que cuando dices, yo ya no podía levantarme, ya estaba cansada, ya no pasaba ese tiempo, de alguna manera nos echamos este yugo de que, Señor, tenemos que hacer más para poder ser bendecidos, para poder recibir esto que tanto estamos anhelando. Y lo que en Inspira hemos venido compartiendo es que tú ya eres, y porque eres amado, y porque eres perdonada, y porque eres redimido, y porque eres restaurada, es que nos gozamos el poder aprender de la palabra del Señor, nos gozamos en poder pasar tiempo con el Señor, nos gozamos en poder vencer la incredulidad con el ayuno, no para hacer más puntos, sino para continuar disfrutando esta relación. Gracias, mi amada Carol, porque también hoy nos vienes a dar el testimonio que los de repentes del Señor son reales. Ahí cuando pensaste que la llamada era para el divorcio, la llamada era para saber ni qué mala noticia, la añadidura vino por sorpresa, sin que la persiguieras, sin que estuvieras ahí contando de regreso la fecha, sino diciéndole, papá, hazlo tú en tu tiempo. Mi amada Carol, gracias por ser de inspiración, te bendecimos, gracias por no callar. Damos gracias al Señor porque Él sigue siendo bueno y su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Te bendecimos, mi amada Carol. Beverly, nada más para terminar, yo quisiera compartir una última palabra que el Señor me dio a mí y que yo siento y creo que es para todas. Hijita, el tiempo llegará. Tu esposo volverá. Yo te lo he dicho y lo cumpliré. No te dejaré avergonzada ni abandonada. Solo ten paciencia. Vive un día a la vez. Y cuando menos lo esperes, regresará. Y nunca más se irá. Porque tu milagro ya tiene día y hora. Confía y cree solamente. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias por ser de inspiración, por compartirnos estas perlas de parte del Señor. Gracias a cada uno por haber estado conectados y ahí en el nombre de Jesús seguimos escuchando estos testimonios para inspirarte
a creer, a obedecer y a esperar en el Señor. Bendiciones a cada uno.